Bueno, en esta ocasión nos corresponde explicar la sentencia T-716 de 1996, en el cual se va a explicar claramente el concepto de exequatur. El grupo está conformado por Ania Costa Camargo, Ronaldo Gómez Montes, Talía Pérez Cárdenas y Talía Rodríguez Reynolds. Esta sentencia T-716 hace referencia, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional revisa el proceso a que dio lugar la acción de tutela instaurada por la Compañía Agrícola de Seguros S.A. contra la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y que la sentencia que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia es una demanda de exequatur, resuelta el 13 de mayo de 1988 por la Alta Corte de Justicia. Para proceder a explicar qué sucedió, primero vamos a hablar de unos conceptos claves como son exequatur y vías de hecho. Entonces, iniciamos con el exequatur de sentencias extranjeras. Bueno, vamos a puntualizar qué es el exequatur, y decimos que el exequatur, que traducido al latín significa sin problema o ejecútese. Es un ordenamiento jurídico en virtud del derecho internacional que permite que las sentencias judiciales proferidas en un tribunal de un estado tengan efectos en otro estado, siempre verificando que cumpla con todos los requisitos que permita conocerla u homologarla. En otras palabras, el exequatur es ese proceso de reconocer sentencias extranjeras, en este caso, en el territorio colombiano. Entonces, vamos a citar aquí una consideración que tuvo la Corte dentro de esta sentencia, y es que ella hablaba con respecto a un tema de globalización del comercio y del tráfico jurídico, y que a raíz de esto se crea la necesidad de reconocer o de amparar situaciones que tienen origen o nacimiento fuera de nuestros límites territoriales. Es decir, que toda esa necesidad de perseguir o de pronto sancionar algún delito que se cometa por parte de algún colombiano en otro país, nuestra jurisdicción para poder ingresar a ese país, o esa jurisdicción extranjera para poder ingresar a nuestro país, entendemos que no tienen la capacidad como de entrar a un estado y decir, esta persona cometió un delito o tiene una sanción en mi país y es requerido. Entonces el exequatur es esa figura de carácter jurídico que permite que esas consideraciones, sentencias que son emitidas en otros países tengan vigencia en nuestro territorio, y ahí es donde se amplía como tal la parte legal o jurídica, que no solamente se limita a nuestro país, sino que va más allá de los límites territoriales. Entonces, entendemos el exequatur como ese proceso de reconocimiento de sentencias emitidas en otros países. Entonces, proseguimos a explicar la vía de hecho. Bueno, la vía de hecho dentro de un proceso judicial es esa decisión que transgrede el ordenamiento jurídico de una manera ostensible. Por lo tanto, se dice que no es acorde a la naturaleza del asunto, queda distorsionado. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta sentencia, dentro, dentro de la justificación que da el peticionario, dice que se incurrió en vía de hecho las decisiones que adoptó la Corte, la Alta Corte. Por esa razón es importante que sepamos que esa vía de hecho es precisamente una decisión que transgrede de manera ostensible el ordenamiento jurídico. Entonces, dentro de este proceso donde vamos a explicar la sentencia, nos daremos cuenta si de verdad se incurrió en vía de hecho o no. Listo, entonces teniendo en cuenta digamos que la estructura como tal de la sentencia, esta se basa en unas pretensiones que se dividen en dos aspectos. El primero, teniendo en cuenta
que aquí la empresa de seguros S.A. Busca proteger el derecho fundamental al debido proceso, partiendo de que este derecho para ellos fue violado en el momento en que se profirió la sentencia del 29 de febrero de 1996, por medio de la cual se resolvió la demanda del Sequatur con respecto a las firmas que aquí demandaron. Entonces, ellos argumentaban en esa acción, en esa demanda que interpusieron, de que, digamos, que la alta corte tomó la decisión sin llevar a cabo ese debido proceso, se surtiera la defensa para ellos poder argumentar cómo había sido el proceso. También se basa teniendo en cuenta, pues en las pretensiones exigen la suspensión de los efectos jurídicos de dicha sentencia, por ser esta, digamos que violatoria al artículo 29 de la Constitución, que tiene en cuenta de que toda persona tiene derecho a que se le dé un debido proceso. Entonces, digamos que la pretensión fundamental en esta sentencia es que primero se suspendan los efectos jurídicos que allí se llevaron a cabo y que se tenga en cuenta el derecho al debido proceso. Seguimos con los hechos para explicar un poco y digamos que mirar el panorama de cómo se llevó este proceso. Entonces, teniendo en cuenta los hechos, aquí se plasman que el 13 de mayo de 1988, la Alta Corte de Justicia, en división del despacho de la Reina, el Tribunal Comercial de Inglaterra, dictó sentencia condenando a la Compañía Agrícola de Seguros S.A. a pagarle a la firma demandante FAI un valor o sumas entre $257.933 australianos. Digamos que esa firma, que está conformada por 3 empresas que son australianas, sentadas o con domicilio en la Nueva Gales del sur de Austria, demandaron a esta empresa colombiana a través del exequatur para, digamos, proferir una suma de dinero de acuerdo a un negocio que allí se había llevado entre ellos. Entonces, eso fue proferido por la Alta Corte de Justicia en división del despacho de la Reina y el Tribunal Comercial de Inglaterra. La Compañía Agrícola de Seguros S.A. solicitó aclaración y adición a la mencionada sentencia, pero estas peticiones fueron resueltas en forma negativa por la referida corporación. En la sentencia de fecha del 29 de febrero de 1996 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se configuraron las violaciones del orden jurídico que llevan vías de hecho y que determinan la existencia de la violación al derecho fundamental al debido proceso, como lo mencionábamos ahorita en las pretensiones. En efecto, la vía de hecho que hace precedente la acción de tutela se produjo al aplicar indebidamente la reciprocidad legislativa, es decir, que la Corte Suprema de Justicia violó el derecho que tenía la empresa agrícola de seguros al debido proceso en la tramitación del exequatur y por consiguiente transgredió el artículo 29 de la Constitución. Entonces allí miramos que los hechos se fundamentan de la demanda proferida por estas firmas australianas con la firma colombiana y que se llevara a cabo, digamos que la demanda se efectuara en Colombia, la demanda del Sequatur, teniendo en cuenta de que no se llevó o no se surtió el proceso que se debía llevar a cabo. Sí, allí es como llegamos a una tutela, ¿no? Después de que se considera, el peticionario considera de que se le violó el debido proceso por unas consideraciones, pues que ya hablaremos más adelante, que hizo la Corte Suprema, entonces ellos proceden a instaurar la tutela, que es ese mecanismo por medio del cual nosotros podemos reclamar cuando consideramos que se nos ha violentado un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental que ellos consideraron que se les había violado es el debido proceso. Y al violar el debido proceso,
se consolidó la vía de hecho, de acuerdo a lo que manifiesta el peticionario. Entonces, ¿qué pasó en primera instancia? Ok, continuando con los antecedentes, tenemos en la actuación procesal dos instancias. En la primera instancia, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en sentencia de julio 16 de 1996. Pues aquí esta rechaza la solicitud presentada, basándose en unos argumentos. Primero, pues afirmó que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tenía la competencia adecuada para conocer del caso de S4 y que pues en el proceso como tal se había llevado a cabo conforme a los requisitos legales, garantizando el debido proceso. Aquí también se destaca pues que la tutela no puede utilizarse como una revisión de la evaluación probatoria realizada por el juez competente en casos ordinarios, pues ya que esto invadiría la autonomía de otras jurisdicciones. Además, aquí se enfatiza que la tutela no procede simplemente por errores judiciales, sino cuando una decisión viola de manera evidente derechos fundamentales. Y pues en este caso no se observa ese tipo. Tenemos en la segunda instancia el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdicción Disciplinaria, en la sentencia 8 de agosto de 1996. Aquí, pues en esta sentencia se confirma la de primera instancia, que había rechazado la solicitud de tutela. Y esta se basó en unos argumentos. En primer lugar, se rechazó la afirmación del demandante de que la Corte Suprema de Justicia había incurrido en una vía de hecho al interpretar incorrectamente el principio de reciprocidad legislativa, señalando que la Corte había realizado un análisis adecuado de la legislación inglesa para determinar la existencia de reciprocidad legislativa. Aquí también se sostuvo que la Corte Suprema había evaluado suficientemente las pruebas y había fundamentado su decisión en un análisis probatorio válido para determinar que se cumplía el requisito de reciprocidad legislativa. Además, también se desestimó la falta de una copia completa de la sentencia de la Corte inglesa, argumentando que la parte resolutiva de las sentencias era lo esencial para el proceso de sequatur. Y pues finalmente se afirmó que la evaluación de testimonios sospechosos era competencia exclusiva del juez del caso. Y en este caso la Corte Suprema de Justicia consideró que los testimonios de los profesionales extranjeros en este caso eran creíbles. Bueno, continuando con las consideraciones de la sala, encontramos que el litigio plantea una pregunta-problema, y es la siguiente. La Corte Suprema de Justicia incurrió en una vía de hecho y en consecuencia desconoció el derecho fundamental al debido proceso de la Compañía Agrícola de Seguros S.A. al proferir sentencia de fecha 29 de febrero de 1996, mediante la cual se concedió el exequatur de la sentencia dictada el 13 de mayo de 1988 por la Alta Corte de Justicia, División del Despacho de la Reina, Tribunal Comercial de Inglaterra, a la cual se hizo referencias antes. Entonces, esta es la pregunta del litigio que se enmarca aquí en esta tutela presentada. Entonces, encontramos unos fundamentos constitucionales en varios artículos en los cuales se afianza como tal esa relación que tenemos con los países extranjeros.
Entonces encontramos entre ellos el artículo 9, que habla de las relaciones exteriores del Estado que se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto, en la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Por otro lado, encontramos el artículo 226, el cual trata y dice: el Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre las bases de equidad, reciprocidad y convivencia nacional. Por último, encontramos el artículo 227, que dice: el Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe, mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y Parlamento Latinoamericano. Entonces, como tal, esta base constitucional que tenemos en Colombia nos ayuda a entender que el exequatur se puede presentar por medio de dos momentos, digámoslo de esa forma. El primero es por esa relación de reciprocidad diplomática, y la otra es por esa reciprocidad legal. Anteriormente la compañera había mencionado que el litigio pues se basaba en esa reciprocidad legal. Entonces vamos a decir qué es cada una. Entonces entendemos que la reciprocidad diplomática son aquellos convenios o tratados que tenemos con los países extranjeros, por lo cual se puede configurar en nuestro país la figura del exequatur. Pero a la falta de estos convenios o tratados, tenemos otro momento por el cual puede ingresar esta figura del exequatur, que es la reciprocidad legal, ¿ya? Que es esa relación de reconocimiento que existe en Colombia de las sentencias extranjeras. ¿Con cuál fin? Con este fin de esa globalización que tenemos en este momento. ¿Para qué? Para de pronto amparar situaciones que tienen origen de pronto extraterritoriales, que son por fuera de nuestro país, que nuestra jurisdicción pues no puede hacer presencia en países extranjeros y que países extranjeros pues no pueden hacer presencia en nuestro territorio, sino a través de esta figura, a través de que se configure esta figura. Entonces, a continuación pues vamos a hablar con respecto a los requisitos que se tienen en las sentencias extranjeras para que surtan efecto en nuestro país. Entonces, estos pasos los podemos encontrar en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil. Voy a proceder a leer cada uno y posteriormente vamos a explicar, cuando ya se dé en sí el litigio como tal, cómo se ven enmarcados cada uno de estos pasos por los cuales la Corte consideró que era viable un exequatur y que no hubo una violación al derecho fundamental del debido proceso. Entonces, el primero dice que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió. Segundo, que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden jurídico, de orden público, exceptuadas las de procedimientos. Tercero, que se encuentren ejecutoriadas de conformidad con la ley del país de origen y que se presente en copia debida, autenticada y legalizada. Cuarto, que el asunto sobre el cual recae no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. Quinta, que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de los jueces nacionales sobre el mismo asunto. Sexta, que si hubiera dictado en proceso contencioso se haya cumplido el requisito de la debida citación y contradicción del demandado conforme a la ley del país de origen, lo que se presume por ejecutoriada. Y séptimo, que se cumpla el requisito del exequatur. Entonces, estos pasos los vamos a ver más adelante cuando mi compañera explique en sí cómo se dio el litigio y de qué forma se dio el litigio. Aquí también la Corte hace nuevamente una aclaración con respecto al mecanismo de la tutela en sí. ¿Qué defiende la tutela? Y encontramos que la tutela
es aquel mecanismo por el cual todo ciudadano colombiano tiene la posibilidad de hacer valer sus derechos fundamentales. Entonces, en esta tutela, ¿cuál es el derecho fundamental que supuestamente se presume violado por la Corte? Es el debido proceso. Entonces, también aclara aquí la Corte que por medio de la tutela no se puede dictar fallo de impugnación o de pronto para intentar resarcir un daño que se haya realizado con respecto a un debido proceso que de pronto se haya dado de mala manera. Simplemente es para hacer valer ese derecho fundamental que tiene las partes en este momento, el ciudadano colombiano, que es la entidad agrícola EXE. Entonces, terminando y situando en concreto realmente qué es lo que se quiere definir en este litigio, encontramos una pregunta final que se hace la Corte y es que si existe reciprocidad diplomática por parte del país extranjero para la cual se configura el debido proceso del exequatur. Entonces, esa pregunta es con la que cierra como tal aquí, o es la que se pregunta como tal aquí el litigio que estamos mostrando en este momento. Entonces, doy paso a mi compañera para que explique con más cautela cómo se configura el problema jurídico y cómo se enmarca el exequatur. Bueno, iniciando con la situación concreta que se analiza, ya sabemos que el problema aquí planteado, una de las objeciones que tiene el peticionario, es que no hubo una reciprocidad diplomática y tampoco una reciprocidad legal. Sabemos que reciprocidad diplomática es tener en cuenta si hay tratados, eso es lo primero que hay que revisar, si hay tratados entre Colombia y el estado que originó esta sentencia. A falta de esto, porque ya sabemos que no lo hay, entonces debemos revisar si es posible aplicar una reciprocidad legal, que fue la que se aplicó y la que alude que no existía. Entonces, ¿qué es la reciprocidad legal? Bueno, ya sabemos que es analizar si en el otro estado se le reconocen valor a las sentencias proferidas en Colombia si estuviéramos en la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que dice el peticionario? De que la Corte Suprema de Justicia incurrió en vía de hecho, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, porque le dio validez y aquí expone diferentes puntos. Empecemos hablando de que le dio validez a unos testimonios de unos abogados que certificaron de que existía esa reciprocidad y explicaron detalladamente cómo puede darse. Entonces, ¿qué dice aquí esta empresa colombiana? Dice que la Corte le dio validez a estos testimonios y se apartó de lo que decía el artículo 33 de la Ley de Jurisdicción Civil de 1982 de Inglaterra. Entonces, ¿qué dice? Que se aparta de lo que está escrito y le da validez a unos testimonios. Entonces, más adelante vemos la posición de la Corte frente a esos testimonios. Otra cosa que también objetó es que había pactado un arbitraje entre las partes. Entonces, por eso él decía de que no era la jurisdicción la competente de resolver la situación presentada. La sentencia no hace mayor énfasis en la situación, pero sí hace énfasis de que había un arbitraje pactado previamente y por lo tanto no era competente ir hasta esta jurisdicción. Hay otros puntos y es que ellos consideran que la Corte aceptó como demostración de la existencia de la sentencia del tribunal inglés un documento que solo tiene la parte resolutiva. Ya nos exponía la compañera en la segunda instancia de esta tutela de que por el solo hecho de que la sentencia fuera corta, breve, muy contrario a lo que conocemos hoy en día, no quiere decir que faltaba la parte que de verdad se necesitaba para poder tomar una decisión. También decía la parte que la Corte no analizó
si la sentencia proferida en Colombia bajo esas mismas condiciones que se obtuvo en el tribunal inglés hubiera podido ser objeto del sequatur en el tribunal inglés. La sentencia de dicho tribunal también dice que violó el orden público, porque se dice que viola el orden público internacional colombiano, porque se reconoció mediante el sequatur y desconoció el arbitraje del que ya hemos hablado. Bueno, también dice que no se encontraron reunidos los requisitos del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil y pese a ello se otorgó el exequatur. Entonces, empecemos hablando de estas certificaciones expedidas por los abogados ingleses. ¿Qué eran estas certificaciones? Pues ellos explicaban muy sustancialmente qué pasaría o de acuerdo a esas certificaciones, las sentencias emitidas por un tribunal extranjero, como en el caso de Colombia, pueden ser aplicadas en los diferentes casos. Eso es lo que ellos exponen allí. El primer caso dice cuando el demandado, para la época de presentación de la demanda, se hallaba residenciado en el país o tenía negocios, lo que lo hacía razonablemente permanente. Estas son las condiciones que debería tener una sentencia aquí en Colombia si se diera el caso de una empresa inglesa. Entonces, el segundo requisito es si el demandado se sometió a la jurisdicción del tribunal extranjero. Pero ojo, ¿cómo o cuáles son las características que nos hacen asimilar de que sí se somete a esa jurisdicción? Y es, por ejemplo, presentándose voluntariamente al proceso, contestando la demanda para oponerse a sus méritos. Lo que no se entiende sucedió cuando se haya limitado a impugnar la jurisdicción del tribunal. Entonces, este es un punto verdaderamente importante, el punto B, porque, y quizás no lo hemos contado hasta el momento, cuando a esta empresa colombiana le presentan la demanda en este tribunal, ellos contestan la demanda, pero no la contestan de fondo. Ellos la contestan para decir que previamente hay un arbitraje y que no es competencia del tribunal resolver el asunto, pero a través o de una forma tácita se hacen parte del proceso. Y esto es aquí cuando dice ese literal, no se entiende que aunque se haya limitado a impugnar la jurisdicción del tribunal, pues respondió y se opuso a los méritos de esa demanda. Hay otra serie de requisitos, pero hablemos de estos dos, digamos que son como los más relevantes o en los que ella incurrió y de esta forma los abogados también presentaron el artículo 33 del que ya habíamos hablado y la Corte pide que este artículo sea incorporado al proceso porque lo considera también de especial relevancia. Entonces es allí como la Corte se convence de que sí hay una reciprocidad legal. ¿Por qué? Porque si eso hubiese sucedido aquí en Colombia, el tribunal competente inglés lo podría aceptar y podría otorgar el exequatur. Entonces, ya aquí hemos hablado de los problemas planteados y de lo que solicita también o lo que alega, digamos, la forma como él determina de que se incurrió en vía de hecho el peticionario, ¿no? Estamos hablando del peticionario. Bueno, entonces, no obstante lo que hemos contado, lo anterior, la parte demandada contesta, la parte demandada, ¿en qué incurre? En que, aunque no estaba residenciada en Inglaterra, como es el primer ítem que hemos hablado, ni atendía negocios, digamos, de forma razonablemente permanente, como dice la norma, tampoco, ellos dicen que no se sometieron a la jurisdicción del tribunal inglés y sus propias expresiones acuden que el proceso, ellos adelantan o responden el proceso únicamente, ojo, únicamente para cuestionar su jurisdicción en razón de haberse pactado por las partes cláusulas de arbitramiento en los contratos de reaseguro. Y según su opinión, esto restaba toda atribución para que el tribunal sentenciador actuara. Pero ¿qué pasa?
la realidad es que el tribunal inglés se pronuncia de fondo sobre la pretensión, estimó que tenía la jurisdicción para hacerlo y con eso basta para que exista la reciprocidad legislativa. Con eso basta para que exista. Entonces se demuestra de que sí era procedente la demanda del C4. Además, no solamente que responde a la demanda para alegar lo que hemos conversado, sino que es que no se pronuncia, la empresa colombiana nunca se pronuncia de fondo y no se opone con razones verdaderamente justas, razones verdaderamente de peso, no se opone a esta jurisdicción y entonces con esto, digamos, definitivamente también pierde, digamos, allí cierta ventaja y se somete, como lo decíamos, de forma tácita a este pronunciamiento. La Corte Suprema de Justicia analizó todos estos componentes de una forma bastante extensa y coincidió con la primera instancia y la segunda instancia, coincide de que esta sentencia extranjera es apta para surtir efectos en Colombia y concluyó que todos estos requisitos estaban plenamente satisfechos. Esta sentencia no se oponía a las leyes colombianas y además, si hablamos del tema del arbitraje, ella resalta dos puntos importantes. En primer lugar, que esta se trata de convenciones perfeccionadas por fuera del marco de la legislación nacional, involucra a las partes extranjeras y frente a las cuales sería cuando menos discutible la aplicación de la normatividad interna del país. Pero hay una segunda, digamos, razón que es de muchísimo más peso y es que en materia de arbitraje privado internacional rige por norma un principio que es el principio dispositivo y por lo tanto los efectos de un pacto arbitral previo bajo la modalidad, digamos, de esa característica de la cláusula compromisoria puede desaparecer o pierde esta vigencia cuando una de las partes, que en este caso fueron las tres compañías, presentan la demanda en la justicia común. ¿Qué pasa? Que el demandado no objeta esa demanda, no la objeta, por lo menos no con la contundencia que debió hacerlo. Y eso le da la jurisdicción en favor a su derecho, a su derecho a obtener la formalización del arbitraje. Entonces, en estas condiciones, ¿quién se entendió? Que renunciaba a ese pacto previo y se someten a esa jurisdicción. Entonces, por eso se considera que la Corte o considera esta tutela, pues la resolución de esta tutela que estamos hablando, que la Corte, la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, sí hizo ese análisis que fue exhaustivo, que fue serio, que fue objetivo, que fue razonado, producto de un acabado y además que se hizo un análisis de las pruebas que se allegaron al proceso. Y también cuando hablamos de pruebas, recordemos que cada juzgador tiene ese poder discrecional de valorar ese material probatorio y que bajo el principio y bajo ese principio de la sana crítica, se puede decir que ellos son competentes para tomar decisiones. Como sabemos aquí, lo que estamos evaluando en esta sentencia es que la Corte no violó o no incurrió en vía de hecho, no se consolidó la vía de hecho, que la Corte no violó el debido proceso, sino que tuvo en cuenta todos los requisitos que ya había comentado mi compañera y de esa forma es que, es más, aún en que el caso, digamos que esta sala pudiera estar en desacuerdo con las pruebas, no se puede alcanzar a estructurar la vía de hecho. ¿Por qué? Porque no está esta corte resolviendo de fondo aquello, sino simplemente dando fe de que no se violó ese debido proceso que ellos alegan.
Sabemos que el análisis probatorio que los jueces deben hacer para sustentar todas sus providencias, esto es intocable por el juez de tutela. Ya lo comentábamos, el juez de tutela no está, a menos que vea una decisión bastante arbitraria, que sea irracional, o que el juez está haciendo una apreciación que sea caprichosa, que no es el caso. Entonces, se encuentran ponderados, válidos razonables estos argumentos, válidos a la luz de los principios de que cada juez tiene, que es esa autonomía, esa independencia para resolver sus litigios. En este caso, para resolver el exequatur de la sentencia que se está, en este caso, objetando. Entonces, en cuanto al resuelve, la decisión, bueno, lo primero es que la decisión que se toma es que la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve confirmar la sentencia exequatur que se profirió el 8 de agosto de 1996 y ordena que esta providencia se comunique a las partes.